Mis mortales favoritos, ¿creyeron que no sabrían nada más de mí? Pues se equivocaron. Aquí traigo otro capítulo de esta historia. Sinceramente no tengo mucho que decir, así que vamos con el vídeo. Capítulo 5. Batalla sin precedentes. Wite se quedó solo en la azotea del almacén, con los puños apretados. Su respiración era pesada tras la huida de Obito. De pronto, un pensamiento heló su sangre. Si Obito estaba en este mundo, probablemente él también debía estarlo. Zetsu. El espía definitivo. Un ser capaz de fusionarse con la tierra, la madera, los árboles y las paredes. Wite bajó la mirada instintivamente hacia el concreto bajo sus pies. Al no poseer chakra, no tenía forma de saber si esa maldita planta humanoide lo estaba observando desde las sombras en ese preciso instante. Si regreso a la panadería ahora, y esa cosa me sigue el rastro, mi familia podría correr peligro, pensó Toji, apretando la mandíbula detrás de su máscara. No podía arriesgarse. Tenía que despistarlo. Y solo había una forma de perder a alguien que se mueve por la tierra. No tocar la maldita tierra. Con un estallido que rompió la barrera del sonido y agrietó la azotea entera, Toji desapareció. Voló. Pero no solo por París. Salió de la ciudad como un misil, cruzó las fronteras de Francia en minutos, atravesó Europa del Este dejando una estela de polvo a su paso. Sus músculos, bendecidos por una fuerza sobrehumana, lo impulsaban a velocidades que desafiaban la física humana. Bordeó la costa asiática, cruzó el estrecho de Bering, atravesó el continente americano y regresó por el Atlántico. Dio, literalmente, un par de vueltas al mundo. Cambió de dirección erráticamente, nadó con tiburones y voló sobre montañas, solo para asegurarse de que ninguna espora, clon o raíz de Zetsu pudiera seguirle el paso. A las 5 de la mañana, Toji entró por la ventana de su propia habitación. Después de que Sabina lo descubriera regresando con lo que podría considerarse su primer pago importante, y le confiscara la mitad de las ganancias, había dejado de entrar por la trampilla del cuarto de Marinette solo para lucirse con sus acrobacias. Aunque nadie lo viera más que él mismo, el regaño maternal había sido suficiente para obligarlo a cambiar de ruta. Aunque Toji apenas estaba cansado, sus zapatos y su traje estaban destrozados. Lo bueno era que se había quitado la máscara antes de arruinarla. Espero que esa maldita sábila se haya mareado, murmuró, cayendo rendido sobre la cama boca abajo, sin quitarse la ropa, aunque ésta estuviera rota. Lo que Toji no sabía, por supuesto, era que cierto encapuchado ya había desintegrado a Zetsu de la existencia días atrás. Su paranoia le había costado un atuendo completo y sus horas de sueño por nada. 3 días después. El bajo mundo de París estaba en pánico absoluto. Claude, el contacto de Toji en la mafia, apenas podía hilar palabras cuando lo llamó esa tarde. Habían encontrado a 50 mercenarios desmembrados en un inmenso depósito de chatarra a las afueras de la ciudad. Y en la pared principal del depósito, pintada con la sangre de las víctimas, había una enorme nube roja. Él bien podría haberle informado a Claude que al parecer estos sujetos solo lo buscaban a él, pero si se lo decía retiraría el pago que le ofreció por protegerlo, así que se abstuvo de comentarlo. La nube roja en el depósito era una clara invitación formal, una para él. Esa noche, la neblina cubría el depósito de chatarra. Wite caminó lentamente hacia el centro del lugar, iluminado solo por la pálida luz de la luna y los focos parpadeantes de las grúas abandonadas. Portaba un nuevo e impecable traje, su ya característica máscara de cráneo y una pesada bolsa deportiva negra colgada al hombro. No tuvo que esperar mucho. El sonido de pasos pesados resonó sobre la grava. 3 figuras emergieron de las sombras, bloqueando su única salida, vestidos con las inconfundibles túnicas negras y nubes rojas. Vaya, así que este es el famoso Wite del que Toby estaba hablando, habló una voz rasposa, acompañada del sonido metálico de una espada masiva, envuelta en vendas, siendo apoyada contra el hombro de su portador. Pareces un tipo normal y corriente. ¡Qué decepción! Kisame Oshigaki sonrió en la penumbra, mostrando sus afilados dientes de tiburón. A su lado, un hombre alto con la mitad del rostro cubierto y fríos ojos verdes evaluaba a Toji de pies a cabeza. No te confíes, Kisame.
Este sujeto puede tener cierta conexión con el sujeto que nos trajo aquí, además, su cabeza debe valer una fortuna en el mercado negro de este patético mundo, murmuró Kakuzu, calculando números en su mente. Y finalmente, el tercer hombre, peinado hacia atrás y sosteniendo una enorme guadaña roja de 3 hojas, soltó una carcajada desquiciada. Al diablo el dinero. El jefe dijo que podemos matarlo sin contenernos. Hashin-sama ha estado muy aburrido desde que llegamos a esta ciudad de cobardes. Bramó Idan, apuntando el filo de su guadaña directo al pecho de Uite. Toji se detuvo a 10 metros de ellos. Dejó caer la bolsa deportiva negra en el suelo. No lucía preocupado en lo más mínimo, a pesar de tener a criminales sumamente peligrosos frente a él. Se tronó el cuello lentamente, mirando a los 3 criminales de rango S sin una pizca de miedo en su postura. Un tiburón sobrealimentado, un avaro con complejo de Frankenstein y un fanático religioso que no sabe cuándo callarse la puta boca, respondió Uite. Su voz sonó profunda, grave y cargada de una arrogancia brutal detrás de la máscara. Pensé que mandarían a los pesos pesados. ¿Dónde están los de los ojitos mágicos? ¿Que no soy suficiente para que el portador del Rinnegan venga a enfrentarme personalmente? El silencio cayó sobre el depósito de chatarra. La sonrisa de Kisame desapareció. Los ojos de Kakuzu se afilaron y Idan apretó el agarre de su arma. El instinto asesino de los 3 miembros de Akatsuki estalló de golpe, haciendo que el aire se volviera sofocante. Al parecer, la colisión era inevitable. El primero en perder la paciencia, tal como Uite había calculado, fue el inmortal. Vete al infierno. Rugió Idan, lanzándose hacia adelante con una velocidad impresionante. Hizo girar la pesada guadaña de 3 hojas sobre su cabeza y la lanzó como un misil directo al cuello de Toji. El arma cortó el aire con un silbido agudo, arrastrando la gruesa cadena metálica detrás de ella. Uite ni siquiera parpadeó. Inclinó ligeramente la cabeza para que Idan tuviera más acceso y no se movió ni un centímetro. Dejó que las 3 hojas impactaran contra su cuello como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Eso es todo?, se burló Toji. Los ojos de Idan se abrieron en estado de shock absoluto, pero igual retiró su guadaña y dio un salto hacia atrás. Aprovechando la distracción creada por Idan, una enorme sombra se alzó a la derecha de Toji. Veamos qué tan arrogante eres cuando te dejes seco, niño hueso, siseó Kisame. El espadachín descargó a Sameada con toda su fuerza bruta, apuntando a aplastar el hombro de Uite y devorar su energía vital de un solo golpe. Toji no retrocedió. Levantó el brazo derecho e interceptó la gran espada con la mano abierta. El impacto generó una onda de choque que levantó el polvo y la grava a su alrededor. El suelo bajo los zapatos de Toji se agrietó en forma de telaraña, pero él no cedió ni un solo centímetro. Kisame sonrió con confianza, esperando el gemido de dolor de su víctima mientras su espada hacía el trabajo sucio. Pero los segundos pasaron. Las vendas de Sameada se aflojaron ligeramente, y la espada viviente se retorció en las manos del tiburón. No estaba comiendo. Peor aún, la espada parecía asqueada, confundida. Kisame abrió mucho los ojos, perdiendo su característica sonrisa. Su arma era capaz de devorar océanos enteros de chakra, pero al entrar en contacto con este sujeto, no había nada. Era como intentar beber agua de un desierto absoluto. Un vacío total. ¿Qué demonios? No tienes ni una gota de chakra, murmuró Kisame, genuinamente desconcertado. Tú, no estamos en tu mundo, idiota, respondió Uite, su voz destilando peligro puro. Aprovechando la microfracción de segundo de confusión de la Akatsuki, Toji soltó la espada, giró sobre su propio eje a una velocidad imperceptible para el ojo humano y conectó una patada giratoria directa en las costillas de Kisame. El sonido de los huesos crujiendo resonó en todo el depósito. El monstruo de la niebla salió disparado como una bala de cañón, atravesando 3 montañas de chatarra antes de quedar sepultado bajo toneladas de metal retorcido. Idan solo había visto a una persona destrozar a Kisame de un solo golpe antes, y era el sujeto que los había traído a este mundo. ¡Maldito bastardo!, gritó el religioso, preparándose para saltar hacia él en combate cuerpo a cuerpo. Apártate, Idan, ordenó una voz ronca desde arriba. Toji alzó la mirada. Kakuzu había saltado hacia lo alto de una grúa.
Su túnica estaba rasgada en la espalda, revelando 4 máscaras monstruosas conectadas por gruesos hilos negros que se retorcían como serpientes vivas. 2 de las máscaras, la de fuego y la de viento, se habían fusionado, abriendo sus fauces en dirección a Toji. Toji volteó a verlo lentamente, entrecerrando los ojos en su dirección. Katon. Tsukoku, elemento fuego. Daño de fuego falso, murmuró Kakuzu, combinándolo al instante con el elemento viento. Una tormenta de llamas infernales, alimentada y expandida por un huracán concentrado, descendió sobre el depósito. Era un infierno absoluto que abarcaba decenas de metros de radio, derritiendo el metal a su paso. Mierda, mi traje, pensó Toji en pánico. Sus músculos se tensaron. En lugar de intentar enfrentar el ataque, Toji se impulsó hacia atrás con una fuerza explosiva, saltando de chatarra en chatarra como un resorte humano, mientras la ola de fuego devoraba el terreno donde había estado parado una fracción de segundo antes. El calor abrasador le lamió la espalda. La onda expansiva lo alcanzó justo cuando llegaba al borde del depósito, lanzándolo a rodar por el asfalto frío de la calle exterior. Wite se puso de pie rápidamente, apoyando una mano en el suelo. El dobladillo de su saco impecable estaba humeando. Miró hacia el cráter de metal fundido que Kakuzu acababa de crear. Su corazón latía rápido. Sus dedos se movían frenéticamente. Ese maldito 1000 caras acababa de dañar el traje que compró hace menos de una semana. Voy a asesinarlo, susurró Wite para sí mismo, sacudiendo las chispas de su hombro. Voy a despedazar a ese maldito zombie. Mientras Toji flexionaba los dedos, preparándose para saltar hacia la grúa y arrancarle las máscaras a Kakuzu con sus propias manos, ignoraba que el verdadero peligro no estaba frente a él, sino observándolo desde lo alto. A unos 100 metros de distancia, en la cima de una antigua torre de telecomunicaciones oxidada, el viento ondeaba varias túnicas negras con nubes rojas. Ese sujeto, acaba de recibir un golpe directo de la guadaña de Idan en el cuello y ni siquiera sangró, murmuró Sasori desde el interior de su marioneta Iruko, con su voz metálica destilando fascinación. Su cuerpo debe estar hecho de un material increíble. Lo quiero para mi colección. HMPH. Pura fuerza bruta, eso no es arte, se quejó Deidara, moldeando arcilla explosiva en las bocas de sus manos. Déjenme volarlo en pedazos. Mierte lo hará polvo. Un paso más atrás, Itachi Uchiha observaba la escena con su Sharingan activado. Sus ojos giraban lentamente, analizando la anomalía que tenían enfrente. Kisame es un idiota. No hay flujo de chakra en él, ni en ninguna otra persona en este mundo, informó Itachi con su tono frío y calculador. El genjutsu visual estándar será inútil. Y sus capacidades físicas superan con creces las de un humano normal. Tobi, apoyado casualmente contra una viga de metal, se mantuvo en un inusual silencio. Bajo su máscara naranja espiral, Obito sudaba frío. Esta situación le traía un déjà vu muy desagradable a la memoria. No había tiempo que perder, necesitaba que todos se movilizaran. Finalmente, la figura que lideraba al grupo dio un paso al frente. Sus ojos morados con anillos concéntricos brillaron en la oscuridad. Suficiente, sentenció Pain con una voz que parecía resonar desde el más allá. Kakuzu, Idan y Kisame solo están perdiendo el tiempo. Este mundo es desconocido y ese sujeto es un obstáculo para nuestros planes. Lo eliminaremos ahora. Todos juntos. En un parpadeo, la torre quedó vacía. Abajo, Wite apenas había flexionado las rodillas para lanzarse por Kakuzu, cuando su instinto de supervivencia aulló con una intensidad que casi le perfora los tímpanos. No era un ataque. Eran múltiples. ¡Boom! Una explosión masiva detonó justo a su derecha, obligándolo a saltar hacia la izquierda, solo para encontrarse con una lluvia de cientos de agujas envenenadas disparadas desde la oscuridad. Toji giró en el aire, levantó su máscara a la altura de su boca y usó su aliento de hielo para congelar todas las agujas antes de que se acercaran lo suficiente. Al aterrizar, regresó la máscara a su lugar y levantó la vista. El campo de batalla había cambiado. Frente a él, esparcidos entre las montañas de chatarra, ahora estaban todos. Deidara sobrevolaba el área en un pájaro de arcilla. Sasori revelaba su arsenal de armas ocultas. Itachi lo miraba fijamente con el Sharingan ardiendo.
Conan desplegaba sus alas de papel en el cielo. Y en el centro absoluto, levitando a unos centímetros del suelo, estaba Pain. Incluso Kisame había salido de los escombros, escutiendo sangre pero sonriendo como un desquiciado, uniéndose a la línea frontal junto a Idan y Kakuzu. «Ah, genial», susurró Uite, llevándose una mano a la cara. Toda la convención de cosplayers decidió aparecer. «Conoce el verdadero dolor», declaró Pain, extendiendo una mano hacia él. Banso Tenin, atracción universal. Toji sintió como una fuerza gravitacional absurda lo arrastraba hacia adelante contra su voluntad. Sus zapatos dejaron surcos profundos en el asfalto mientras intentaba frenar, pero la fuerza invisible era abrumadora. Wow, es la primera vez en mi vida que alguien me obliga a moverme contra mi voluntad, pensó Toji, divertido. Es mío, HM. Gritó Deidara, dejando caer una lluvia de arañas de arcilla explosiva exactamente en la trayectoria hacia donde Toji estaba siendo arrastrado. Al mismo tiempo, Itachi tomó aire, tejiendo sellos a una velocidad cegadora. Katon. Goukakyu no Jutsu, Jutsu gran bola de fuego. Una esfera de fuego del tamaño de un camión se sumó al infierno inminente. Uite estaba siendo atraído hacia un punto de colisión donde convergerían explosivos y fuego a una escala que destruiría todo el bloque de la ciudad. Esta era la primera vez en su vida que tenía que lidiar con personas que verdaderamente fueran un reto, y estaba emocionado. Sus ojos se desviaron rápidamente. A 30 metros de distancia, casi olvidada en medio del caos, descansaba su pesada bolsa deportiva negra. «A la mierda, quiero probarla», pensó Toji. Dejando de resistirse a la fuerza de atracción de Pain, Uite usó la inercia a su favor. Pateó el suelo con una fuerza tan monstruosa que el concreto estalló, disparándose hacia adelante mucho más rápido de lo que Pain lo estaba jalando. Pasó por debajo de la bola de fuego de Itachi, sintiendo cómo le quemaba las puntas del cabello, esquivó en el aire las arañas de Deidara justo cuando detonaban a sus espaldas en una cadena de explosiones ensordecedoras, y aterrizó rodando violentamente hasta chocar directamente contra su bolsa. El polvo y el humo de las explosiones cubrieron el depósito por completo. Los Akatsuki se mantuvieron en posición, alerta. El silencio fue absoluto por un segundo. De pronto, desde el interior de la densa cortina de humo, se escuchó el sonido metálico de una cremallera abriéndose, seguido del pesado tintineo de cadenas y acero puro. «Estas realmente no son necesarias, pero ya las compré, y en serio quiero probarlas», resonó la voz de Uite desde las sombras, desbordando una fría intención asesina que hizo que incluso Itachi entrecerrara los ojos. «Y ya que todos ustedes decidieron venir a jugar todos contra mí, supongo que es hora de hacer más interesante esto». Una ráfaga de viento disipó el humo de golpe. Toji estaba de pie. El saco de su traje estaba hecho pedazos, revelando la musculatura inhumana bajo su camisa ajustada y su máscara había desaparecido. Pero lo que llamó la atención de todos los criminales no fue su físico, sino el arma que ahora sostenía en sus manos. Estaba enrollando un extremo de una gruesa cadena oscura alrededor de su antebrazo derecho, mientras el resto de los eslabones caían al suelo. Parecía una cadena normal, pero realmente era muy larga. En el otro extremo, arrastrando sobre la grava, colgaba una pesada y brutal hoja de doble filo. «La cadena de las 1000 millas», murmuró Uite, apretando el agarre. «Esta es una réplica casi perfecta, quizás en lo único que falla es que no tiene alcance infinito, pero igual es cara, así que más les vale no romperla tan rápido». Lejos de allí, camuflado entre las sombras de una grúa derrumbada, el espacio mismo se distorsionaba en un remolino imperceptible. Toby había abandonado su fachada ruidosa e infantil. Con la mitad de su cuerpo sumergido en la dimensión del Kamui, su único ojo visible a través de la máscara espiral escaneaba cada micromovimiento del mercenario. «Peleen», pensó Obito con frialdad. «Oblíguenlo a mostrar sus límites. Solo necesito un segundo, un solo punto ciego cuando baje la guardia, y lo enviaré a mi dimensión. Una vez ahí dentro, se acabó el juego». Deidara no estaba dispuesto a esperar. «Muere de una vez, HM». Gritó el rubio desde el cielo, lanzando dos enormes pájaros de arcilla que descendieron en picada como misiles teledirigidos hacia Toji. Uite ni siquiera levantó la mirada. Con un rápido movimiento de muñeca y un chasquido que rompió la barrera del sonido, lanzó la cuchilla atada a la cadena. La velocidad fue absurda.
El arma atravesó el primer pájaro de arcilla, detonándolo en el aire prematuramente. Sin perder impulso, Toji dio un fuerte tirón a la cadena, usando su fuerza descomunal para alterar la trayectoria de la cuchilla en pleno vuelo. La hoja cortó al segundo pájaro y siguió de largo hacia el cielo, directa hacia Deidara. ¿Qué diablos?, exclamó Deidara, desviando su montura apenas a tiempo para evitar que la hoja lo decapitara, aunque el metal le rozó la mejilla y le arrancó un mechón de cabello rubio. Toji jaló la cadena de regreso a su mano en un parpadeo. Mucha práctica con esta mierda resultó ser efectiva, pensó el pelinegro, eufórico. Esa cosa tiene un alcance muy grande, analizó Itachi, sus ojos rojos siguiendo el movimiento de los eslabones. Y él la maneja con una precisión letal. Mantengan la distancia, si los atrapa con eso, los partirá a la mitad. No me digas qué hacer, Uchiha, gruñó Sasori. La cola de escorpión de su marioneta Iruko salió disparada hacia adelante, rociando una densa nube de gas venenoso morado que cubrió la zona baja del depósito. Suiton. Suikodan no Jutsu, elemento agua. Jutsu misil tiburón de agua, entonó Kisame, golpeando el suelo. Un torrente de agua masivo con forma de tiburón emergió de la nada, viajando a través de la nube de veneno directo hacia Uite. Toji sonrió. Tomó una profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones sobrehumanos. En lugar de retroceder, exhaló con una potencia huracanada. Su aliento de hielo no solo congeló en el acto al inmenso tiburón de agua de Kisame, transformándolo en una escultura de hielo inofensiva, sino que el viento gélido empujó la nube de veneno de Sasori de regreso hacia los propios Akatsuki. ¡Cuidado!, gritó Conan, envolviendo a Pain con sus alas de papel para protegerlo del gas y el frío extremo. Aprovechando el caos visual y el enorme muro de hielo que acababa de crear, Toji corrió por el campo de batalla. Sus pasos reventaban el suelo. Saltó sobre la escultura del tiburón congelado, usándola como rampa, y se impulsó por encima de las cabezas de los Akatsuki, girando la cadena de las 1000 millas como un remolino mortal a su alrededor. Kakuzu, viendo la sombra descender sobre ellos, endureció su brazo derecho con su técnica de elemento tierra. Lanza de tierra, preparándose para bloquear. No lo toques, Kakuzu, advirtió Itachi, pero era muy tarde. La cuchilla atada a la cadena chocó contra el brazo endurecido del tesorero. En cualquier otra circunstancia, la técnica de Kakuzu habría roto el acero. Pero impulsada por la fuerza física de Toji, la hoja atravesó la defensa como un cuchillo caliente en mantequilla, rebanando limpiamente el antebrazo derecho de Kakuzu desde el codo. La sangre salpicó el asfalto. Kakuzu retrocedió con un siseo de dolor, mirando incrédulo su brazo amputado. Toji aterrizó grácilmente, haciendo girar la cadena de nuevo, limpiando la sangre de la hoja. Sus ojos se clavaron en el grupo. Vaya, eso fue divertido, dijo Uite con calma. ¿Quién sigue? En las sombras, el ojo de Obito se entrecerró. Aún no. Todavía estaba demasiado alerta. Tenía que esperar el caos perfecto. Idan escupió al suelo, apretando el agarre de su guadaña mientras miraba el rostro al descubierto del pelinegro. Solo con ver cómo manejaba esa arma que portaba lo hacía lucir amenazante bajo la pálida luz de la luna. Tanto misterio con la mascarita de cráneo solo para esconder la cara de un maldito matón barato. Se burló el inmortal, aunque con una clara nota de tensión en su voz al ver el brazo amputado de su compañero. Eres un fenómeno asqueroso, pero sangrarás igual que todos para Hashin-sama. Toji ladeó la cabeza, haciendo girar la cuchilla de la cadena de las 1000 millas a su lado con un zumbido letal. Una sonrisa arrogante y sádica se dibujó en su rostro. Me la quité porque me estaba estorbando para respirar, respondió Toji con frialdad. Y la verdad, no me importa en lo más mínimo que memoricen mi rostro. Después de todo, no voy a dejar a ninguno de ustedes con vida para que vayan de chismosos. El ambiente se congeló ante la declaración de muerte. Kakuzu gruñó de ira conteniendo la hemorragia de su brazo, Sasori preparó más armas envenenadas e Itachi activó su Mangekyou Sharingan. Pero antes de que alguno pudiera atacar, Pain flotó hacia el frente, interponiéndose entre el mercenario y su organización. Su fuerza física es una anomalía demasiado grande para el combate cercano. Retrocedan, ordenó Pain. Extendió ambas manos hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Toji. Shinra Tensei, empuje todopoderoso. El aire mismo pareció estallar.
Una pared invisible de fuerza gravitacional masiva golpeó a Toji con la potencia de un huracán categoría 5. Toji no puso suficiente fuerza para anclarse al suelo. El impacto lo levantó en el aire y lo mandó a volar como un misil. Toji atravesó 3 montañas de chatarra, reventó la valla perimetral del depósito y salió disparado hacia el distrito industrial en las afueras de la ciudad, aplastando todo a su paso hasta estrellarse contra un almacén vacío a varios kilómetros de distancia. Mierda, todavía no me acostumbro a que tanta fuerza usar en mis piernas para no salir volando por esa habilidad, pensó el pelinegro, sin realmente ningún daño visible por el impacto. Los Akatsuki no dudaron. En un estallido de velocidad, todos saltaron tras él, acortando la distancia hacia las zonas pobladas de París. En las sombras, el remolino del Kamui siguió su curso en silencio. A unos kilómetros de allí, el tranquilo cielo nocturno de París se iluminó de golpe. Marinette, que apenas estaba intentando dormir después del estrés del día, se asomó por su claraboya al sentir una vibración sorda en el suelo. A lo lejos, cerca de la zona industrial, nubes de humo negro y ráfagas de fuego naranja se alzaban sobre los edificios. El estruendo de acero colapsando era inconfundible. ¿Un ataque a esta hora?, murmuró Marinette, abriendo los ojos de par en par. Tiki salió flotando de debajo de la almohada, mirando hacia el horizonte con una expresión de genuina preocupación. Esa energía, no se siente como un villano normal, Marinette. Es demasiado destructiva. Advirtió la pequeña Kwami. Marinette asintió, su rostro endureciéndose con determinación. Podía estar cansada, pero París la necesitaba. Tiki, motas. Al otro lado de la ciudad, en su inmensa y solitaria habitación, Adrien Agreste observaba por su ventanal el mismo resplandor anaranjado a lo lejos. Plague estaba flotando a su lado, masticando un trozo de camembert a medias. Parece que alguien está teniendo una rabieta muy explosiva, comentó el gato negro. Vamos a averiguar quién es. Plague, las garras. Exclamó el rubio, transformándose en Chat Noir y saltando por la ventana hacia los tejados de la ciudad. Muy por debajo de las calles de París, en una guarida fría y oscura, el enorme ventanal circular con diseño de mariposa se abrió mecánicamente, dejando entrar la luz de la ciudad. Gabriel Agreste estaba de pie en el centro de la sala. Cientos de mariposas blancas revoloteaban a su alrededor, alteradas por la repentina perturbación en el aire. Augmot cerró los ojos, aspirando profundamente. Su conexión con las emociones negativas de la ciudad estaba a punto de sobrecargarse. ¿Qué es esto?, susurró el villano, genuinamente desconcertado. Tanta ira, sed de sangre, y una intención asesina tan pura que hace temblar la ciudad misma. Alguien, o algo, está desatando un caos inimaginable ahí afuera. Una sonrisa siniestra curvó sus labios. Alzó su mano, y una mariposa blanca se posó en su palma, envolviéndose en energía oscura hasta convertirse en una Akuma. Sea quien sea el causante de esta destrucción, sus emociones son un manjar perfecto. Vuela, mi pequeño Akuma, y malefícialo, ordenó Augmot, liberando a la mariposa negra en la noche parisina. Ve a la zona de impacto y encuentra al portador de esa furia para que me entregue los Miraculous de la Dibu y Chat Noir. El polvo y el humo espeso cubrían el interior del almacén destruido. Toji apartó una viga de acero retorcida como si fuera de cartón y se sacudió los escombros de los hombros. Aparte de tener la camisa destrozada y el pantalón lleno de polvo, estaba intacto. Suspiró, frotándose la nuca. El Shinra Tensei lo había tomado por sorpresa, pero el verdadero problema no era el golpe, sino dónde había aterrizado. A través del enorme agujero en el techo, podía escuchar el lejano pero inconfundible sonido de las sirenas de policía de París. Mierda, la enana y su novio no tardarán en aparecer, pensó Toji. Se llevó la mano al rostro por instinto y chasqueó la lengua. Su máscara de cráneo se había quedado tirada a kilómetros de distancia, en el depósito de chatarra. Si las noticias o esos adolescentes disfrazados grababan su rostro, lo reconocerían al instante. Todo su teatrito de chico normal que trabaja de noche se iría a la basura. Con un movimiento rápido, Toji agarró un pedazo de tela negra de lo que quedaba de su saco a la medida y se lo ató firmemente alrededor de la mitad inferior del rostro, cubriendo su nariz y su boca como un bandido. Justo a tiempo. El sonido agudo de un hilo cortando el viento resonó sobre él, seguido del inconfundible chasquido de un bastón metálico.
Dos figuras aterrizaron en una de las vigas intactas del techo. Vaya, parece que alguien se tomó muy en serio lo de demoler la competencia. Bromeó Chad Noir, escaneando el inmenso cráter que atravesaba el almacén. Ladybug no sonrió. Sus ojos azules estaban fijos en la imponente figura que se alzaba en medio del polvo, sosteniendo una monstruosa cadena. La cantidad de destrucción a su alrededor era algo que solo los Akumas más peligrosos lograban causar. No dejes que se mueva, Chad Noir. Ordenó Ladybug, haciendo girar su yo-yo. Ríndete, Akuma. No sé qué te haya hecho enfadar, pero Augmod solo te está utilizando. Toji los miró desde la penumbra. Se giró ligeramente, dándoles la espalda a medias para mantener su rostro en las sombras, asegurándose de que la tela improvisada no se deslizara. No soy una de sus mariposas mutantes, niña, respondió Toji, alterando su voz para que sonara más ronca y desinteresada. Tienen exactamente 3 segundos para largarse de aquí a jugar a los héroes a otra parte. Lo que está por llegar a este agujero los va a hacer pedazos. Ladybug frunció el ceño, confundida. ¿No era una Akuma? No tenía la marca de luz de mariposa en el rostro, y su actitud no era la de una víctima controlada por sus emociones. Era frío, calculador y griega. Aterrador. Ya sea que estés akumatizado o solo seas un tipo con muy mal genio y herramientas peligrosas, no podemos dejarte ir después de destruir medio distrito industrial, replicó Chad Noir, tensando su bastón. Toji soltó un suspiro cansado. Iba a tener que noquearlos rápido antes de que... Crash. El techo del almacén terminó de colapsar por completo. Ladybug y Chad Noir tuvieron que saltar desesperadamente hacia el suelo cuando 3 sombras masivas cayeron desde el cielo nocturno, aterrizando con un impacto que hizo temblar la tierra. El humo se disipó lentamente, revelando a Kakuzu, con el muñón de su brazo derecho goteando sangre, a Kisame sosteniendo a Sameada, y a Idan, quien apuntaba su guadaña directamente hacia Toji, ignorando por completo a los 2 adolescentes en trajes de látex. Ahí estás, escoria hereje. Bramó Idan, sus ojos inyectados en sangre pura. Voy a despellejarte vivo por ese golpe. Ladybug y Chad Noir se quedaron paralizados. Instintivamente, retrocedieron. Esa sed de sangre, esos sujetos no eran Akumas, ni ladrones comunes. El instinto asesino que desprendían hacía que el aire fuera pesado, casi imposible de respirar para 2 adolescentes que estaban acostumbrados a villanos con motivos infantiles. Kisame ladeó la cabeza, notando por primera vez a los héroes. Vaya, ¿y estos payasos coloridos quiénes son? Preguntó el tiburón, soltando una risa rasposa. ¿Refuerzos de este mundo patético? No me importan. Si interfieren, mátenlos también, sentenció Kakuzu fríamente, sus ojos verdes fijos en la recompensa que representaba Toji. Toji ajustó la tela negra sobre su nariz y apretó el agarre de su cadena de las 1000 millas. Miró de reojo a Ladybug y Chad Noir, quienes estaban claramente superados por la situación. Se los advertí, niños, murmuró Toji, preparándose para el choque. Bienvenidos a las ligas mayores. La atmósfera en el almacén era sofocante. La simple presencia de Kakuzu, Kisame e Idan ejercía una presión física real, un instinto asesino tan denso que Ladybug y Chad Noir sentían como sus pulmones luchaban por inhalar aire. Sus piernas temblaban, no por cobardía, sino por una respuesta biológica de supervivencia ante depredadores alfa que nunca antes habían enfrentado. No, no podemos quedarnos quietos, milady, susurró Chad Noir, con la voz quebrada, apretando su bastón con nudillos blancos. Sea lo que sea ese tipo de la cadena, está solo contra esos 3 monstruos. Ladybug asintió, tragando saliva con dificultad. El miedo la paralizaba, pero su sentido del deber era más fuerte. Tienes razón. Chad Noir, distráelos. Yo intentaré movilizarlos. Exclamó ella, armándose de valor y lanzando su yo-yo hacia Idan. Chad Noir, en un acto de valentía desesperada, se impulsó hacia adelante, extendiendo su bastón para golpear a Kisame. Cuidado, gatito. Se burló el espadachín de la niebla, sin siquiera moverse de su lugar. La pesada espada sameada, envuelta en vendas, reaccionó sola. Se retorció como una serpiente y golpeó el bastón de Chad Noir con una fuerza brutal. El impacto vibró a través de los brazos del héroe, lanzándolo por los aires hacia una pared de concreto.
Al mismo tiempo, el yo-yo de la Dibu se enredó en el brazo de Idan. El inmortal ni siquiera parpadeó. Simplemente tiró de la cuerda con una fuerza inhumana, arrastrando a la Dibu hacia él con una sonrisa sádica. Vaya, miren qué tenemos aquí. Un sacrificio extra para Hashin-sama. Rugió Idan, levantando su guadaña para partir a la heroína a la mitad. Toji, que había estado observando la escena, frunció el ceño profundamente bajo la tela negra que cubría su rostro. Mierda, gruñó. En una fracción de segundo, Toji desapareció de su posición. Kisame y Kakuzu apenas pudieron registrar un parpadeo en su visión. Toji apareció justo entre la Dibu e Idan. Con un movimiento brutalmente rápido, lanzó la cuchilla de la cadena de las 1000 millas hacia la guadaña de Idan, desviando el golpe mortal en el último milisegundo. El sonido del metal chocando hizo eco en todo el almacén. Sin detenerse, Toji agarró a la Dibu por la cintura y la lanzó lejos del alcance de Idan, justo hacia donde Chad Noir se estaba levantando penosamente de los escombros. Toji aterrizó frente a los dos héroes, dándoles la espalda, con la cadena girando violentamente a su alrededor, creando una barrera letal contra los Akatsuki. Escúchenme bien, insectos de colores, y escúchenme rápido porque no lo voy a repetir, dijo Toji, con su voz alterada, sonando profunda y amenazante. Si valoran sus vidas, dejen de intentar suicidarse contra estos tres. No tienen ni la más remota idea de a qué se enfrentan. Estos tipos matan para desayunar y no les importan sus trajes mágicos. La Dibu, en shock y temblando, se levantó con ayuda de Chad Noir. Pero tenemos que ayudar, París está en peligro, alcanzó a decir. Toji ladeó la cabeza, su mirada fría se clavó en ellos por encima de la tela negra. ¿Quieren ayudar? Está bien. Allá arriba, sobrevolando la ciudad en un pájaro de arcilla, hay un rubio con complejo de artista llamado Deidara. Es el más débil de toda esta maldita organización, un novato arrogante. Si realmente no quieren sentirse inútiles, vayan y encárguense de él. Kakuzu soltó una risa seca al escuchar eso, y Kisame sonrió. Idan, furioso por la interrupción, miró a Toji directamente. Toji ignoró las reacciones de los Akatsuki y continuó dándole instrucciones a los héroes. Peleen a distancia. Él usa arcilla explosiva que moldea con bocas que tiene en las palmas de sus manos. Crea animales de arcilla que vuelan hacia ustedes y explotan con solo una orden. Su arte, como él lo llama, es todo explosiones. Es arrogante, úsenlo en su contra, háganlo enojar y cometerá errores. Toji apretó el agarre de su cadena, viendo que los Akatsuki planeaban atacar. Y escuchen bien esto, es lo más importante. Si logran acorralarlo lo suficiente y se vuelve loco por su arte final, intentará autoexplotarse. Es una explosión masiva, C0, que borraría todo París del mapa. Eviten a toda costa que llegue a ese punto. Manténganlo ocupado, háganle creer que está ganando, pero no dejen que inicie ese proceso de suicidio explosivo. Ahora, lárguense de aquí. Con un movimiento poderoso de su brazo, Toji usó la cadena de las 1000 millas para lanzar un pedazo de escombro masivo hacia los héroes, no para golpearlos, sino para obligarlos a saltar por una de las ventanas rotas del almacén, lejos del combate principal. Toji se giró lentamente hacia Idan, Kisame y Kakuzu, con una sonrisa sádica dibujándose bajo la tela negra. Ahora que los niños se fueron a jugar al patio trasero, ¿dónde nos quedamos? Idan apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompe la mandíbula. Sus ojos, inyectados en sangre, pasaron de la ventana por donde habían escapado los héroes hacia la imponente figura de Toji. Me robaste mi sacrificio. Rugió el inmortal, golpeando el suelo con el mango de su guadaña. Hashin-sama exigía la sangre de esa mocosa vestida de rojo, y tú te atreviste a profanar el ritual. Te voy a arrancar el corazón por el culo, pedazo de... Antes de que Idan pudiera lanzarse al ataque, algo pequeño y oscuro revoloteó silenciosamente a través del agujero en el techo. Una mariposa negra, impregnada de energía negativa pura. Kisame levantó una ceja, notando al pequeño insecto. Kakuzu entrecerró los ojos, sintiendo una extraña perturbación que no era chakra. Pero Idan, cegado por una ira y frustración absolutas, no se dio cuenta hasta que la mariposa se posó suavemente sobre el amuleto circular del símbolo de Hashin que colgaba de su cuello. De inmediato, una máscara de luz púrpura con forma de mariposa se delineó sobre el rostro del inmortal.
Toji endureció la mirada bajo la tela negra. Conocía esa luz perfectamente. No jodas, pensó el pelinegro, tensando la cadena de las 1000 millas. De todos los idiotas en París a los que ese sujeto de las mariposas podía poseer, tuvo que elegir al maldito zombi religioso. En la profunda oscuridad de su guarida, Gabriel Agreste sonrió triunfante al sentir la conexión. La cantidad de ira homicida que emanaba de este sujeto era embriagadora. Creyente sanguinario, habló Augmot telepáticamente, resonando en la mente de la Akatsuki. Soy Augmot. Ese falso hereje se burla de tus creencias, humilla tus armas y te roba tus ofrendas. Yo te daré el poder para que tu guadaña corte cualquier cosa y para que tu maldición alcance a tus enemigos sin siquiera probar su sangre. A cambio, solo te pido que me traigas las joyas mágicas de la Dibu Gichad Noir. Idan se quedó paralizado por un segundo. Kakuzu y Kisame lo miraron, confundidos por su repentina quietud. ¿Quién diablos está hablando en mi cabeza? Bramó Idan en voz alta, mirando a su alrededor como un desquiciado. El único dios al que sirvo es Hasin-sama, imbécil. Augmot frunció el ceño en su guarida, desconcertado por la rebeldía del sujeto, pero rápidamente adaptó su discurso. No soy un dios. Soy el mensajero que te entregará la herramienta para glorificar al tuyo. Destrúyelo y cumple tu venganza. La sonrisa maniática regresó al rostro de Idan, extendiéndose de oreja a oreja. Ja ja ja. Bien, mensajero. Si me das más poder para masacrar a este idiota, acepto el maldito trato. Una espesa nube de energía oscura y púrpura envolvió a Idan por completo, como un capullo hirviente. Kisame dio un salto hacia atrás por precaución, y Kakuzu usó sus hilos para alejarse, sin saber qué clase de técnica estaba usando su compañero. Cuando la energía oscura se disipó, la apariencia de Idan había cambiado. Su túnica de Akatsuki ahora tenía bordes afilados y púrpuras. Su piel se había vuelto un poco más pálida, con el símbolo de Hasin brillando en rojo neón sobre su pecho. Pero lo más aterrador era su guadaña. Las 3 hojas ahora estaban hechas de energía oscura pura, vibrando con un poder cortante que derretía el asfalto con solo rozarlo. Idan soltó una carcajada que hizo eco en todo el almacén, girando su nueva guadaña mágica. «Oh, ¿sí? Esto se siente increíble», gritó el akumatizado, apuntando el arma hacia Toji. «Prepárate, escoria. Hasin-sama va a disfrutar mucho tu sacrificio». Toji suspiró, frotándose la nuca con fastidio. «Magia de mariposas, genial. Lo que me faltaba, un fanático religioso con un power-up de villano de caricatura dominical», murmuró Toji, acomodando su postura de combate. «Tengo que acabar con esto rápido». Toji suspiró, frotándose la nuca con fastidio bajo la tela negra que cubría su rostro. El peso de la cadena de las 1000 millas se sentía más familiar, pero el aire en el almacén estaba por volverse aún más pesado. Toji sabía que este Idan ya no era el mismo ninja impulsivo. Idan, como creyente sanguinario, no apuntó su nueva guadaña de plasma a Toji. Se rió de nuevo, y con un movimiento rápido, clavó el mango de su arma en el centro del círculo de energía que se había formado en el suelo. La guadaña no chocó contra el concreto. Se fusionó con él, y el símbolo en el suelo se iluminó con una luz púrpura tan intensa que Toji tuvo que entrecerrar los ojos. Vinculación iniciada. Resonó la voz del creyente sanguinario. Al instante, Toji sintió que la cadena de las 1000 millas se volvía más pesada. Un hilo de energía oscura y púrpura, imperceptible para la mayoría, se había extendido desde el centro del círculo de Hasin y se había enrollado invisiblemente alrededor de su propia alma. Ja ja ja. Lo siento. Gritó Idan, con sus ojos púrpuras fijos en Toji desbordándose de sangre. Ya no necesito herirte. Todo el daño que yo sufra te matará a ti. Es el poder de la verdadera fe. Idan levantó la guadaña de plasma por encima de su cabeza, apuntando a su propio corazón. En ese momento, todo parecía haber acabado. Idan no dudó ni una fracción de segundo. Con una carcajada desquiciada, movió su guadaña de plasma púrpura directamente hacia su propio corazón. El tiempo pareció detenerse un momento. Toji actuó rápidamente, disparó los rayos láser de sus ojos usando un esfuerzo considerable, apuntando directamente a la guadaña, mandándola volar lejos. Idan jadeó sorprendido, pero sus ojos púrpuras se abrieron con puro terror al ver que el pelinegro podía seguir atacando incluso sin moverse.
Eso fue peligroso, gruñó Toji, volviendo a disparar sus rayos láser hacia el inmortal, mandándolo a volar lejos del círculo. Él fue el que sintió el dolor de su propio ataque, pero logró su objetivo. Alejó a ese lunático del círculo. Mientras el caos escalaba en el interior, afuera del almacén la situación era diferente. A unos pocos metros, la Dibu y Chad Noir apenas se estaban poniendo de pie tras haber sido obligados a moverse bruscamente por la ventana. El golpe había sido rudo, pero el encapuchado los había sacado del centro de la masacre. Mientras se sacudían el polvo, una presión abrumadora en el aire los hizo mirar hacia el cielo. Varias sombras se acercaban rápidamente desde la oscuridad de la zona industrial. «Milady, mira su ropa», susurró Chad Noir, con los ojos muy abiertos. Las figuras que descendían llevaban exactamente las mismas túnicas negras con nubes rojas que los monstruos del interior. La Dibu sintió un nudo en el estómago. Si con 3 de ellos la situación ya era un suicidio, con el resto de la organización junta no tendrían oportunidad. «Escóndete», ordenó la Dibu, tirando del brazo de su compañero. Ambos héroes se deslizaron rápidamente detrás de unos pesados contenedores de carga oxidados en el patio exterior, conteniendo la respiración. Los recién llegados aterrizaron en el perímetro con un ruido sordo. Pain y Conan flotaron hacia la entrada del almacén, seguidos por el repiqueteo metálico de la marioneta de Sasori. El último en tocar el suelo fue Itachi. El Uchiha no avanzó de inmediato. Sus ojos rojos, con el Sharingan girando lentamente, escanearon los alrededores para asegurar el área. Su mirada penetró la oscuridad y el metal, deteniéndose exactamente en los contenedores de carga donde se encontraban los héroes. A través de su visión, Itachi vio a los 2 jóvenes temblando, pero listos para pelear. Se detuvo un instante. Analizó la situación en su mente. Pain y Conan buscaban la paz a su retorcida manera, y algún día el mundo entendería su dolor. Pero estos niños, ellos solo estaban defendiendo su hogar, de la misma forma en que Itachi alguna vez quiso proteger su propia aldea. No eran una amenaza real para la cacería de los Bijous, y masacrarlos no aportaría nada a su causa. Hoy no sería él quien manchara sus manos con la sangre de los protectores de esta ciudad. Con un parpadeo imperceptible, Itachi desactivó su Sharingan. Giró el rostro, fingiendo que no había visto nada, y caminó hacia el interior del almacén tras Pain, Conan y Sasori, dejándoles el camino libre. En el cielo, una última figura se rehusó a entrar. Demasiado polvo, demasiada gente y muy poco espacio para apreciar el verdadero arte, se quejó Deidara, cruzándose de brazos. El rubio decidió mantenerse sobrevolando el techo destrozado del almacén, montado en su gran pájaro de arcilla blanca, esperando tener una mejor vista si la pelea obligaba a ese sujeto de la cadena a salir al exterior. Detrás de los contenedores, la Dibu asomó la cabeza y vio al rubio flotando solitario en la noche parisina. Los recuerdos de las palabras del encapuchado resonaron en su mente. Rubio con complejo de artista, es el más débil. La Dibu miró a Chad Noir y asintió con firmeza. El miedo seguía ahí, pero ahora tenían un objetivo claro y aislado. Es él. Es nuestra oportunidad para nivelar la balanza, susurró la Dibu, haciendo girar su yoyo mágico. Chad Noir extendió su bastón, esbozando una sonrisa confiada para ocultar sus nervios. Entonces vamos a enseñarle a este crítico de arte cómo hacemos las cosas en París. Con un salto sincronizado, impulsados por la magia de sus Miraculous, la Dibu y Chad Noir salieron de su escondite y se lanzaron por los aires, directos a emboscar a Deidara. El rubio estaba demasiado concentrado mirando hacia el interior del almacén a través del techo destrozado, murmurando quejas sobre cómo el zombi de Idan carecía de estilo. Jamás se esperó un ataque proveniente de la oscuridad de la ciudad. «Bastón, extiéndete», exclamó Chad Noir en pleno vuelo. El cilindro de metal plateado se alargó a una velocidad vertiginosa, golpeando con un estruendo sordo la parte inferior del enorme pájaro de arcilla blanca. El impacto no perforó a la criatura, pero la sacudió con tanta violencia que Deidara perdió el equilibrio al instante. «¿Pero qué diablos, HM?» gritó el renegado de Iwagakure, aferrándose torpemente al ala de su montura para no caer al vacío. Aprovechando su desorientación, la Dibu hizo girar su yoyo y lo lanzó hacia arriba. El hilo mágico cortó el aire nocturno y se enredó con precisión alrededor del tobillo izquierdo de Deidara. «Te tengo. Lejos del almacén, ahora».
gritó la heroína. Usando su propio peso y la inercia de la caída, la Dibu tiró del hilo con todas sus fuerzas. El tirón desestabilizó por completo al pájaro de arcilla, obligando a Deidara a maniobrar bruscamente para no estrellarse, alejándose del campo de batalla principal y adentrándose en el denso laberinto del distrito industrial abandonado. ¡Malditos mocosos coloridos! Bramó Deidara, recuperando el equilibrio mientras su montura retomaba el vuelo. ¿Quieren mi atención? Bien. Van a conocer el verdadero arte, HM. Rápidamente, el artista metió ambas manos en sus bolsos, dejando que las bocas de sus palmas comenzaran a masticar la arcilla explosiva frenéticamente. Mientras la persecución aérea se alejaba en el cielo de París, una distorsión en el espacio onduló silenciosamente en la cima de una grúa oxidada, justo por encima de los contenedores donde los héroes se habían escondido segundos antes. Toby había estado observando todo el tiempo. Bajo su máscara naranja espiral, el único ojo visible de Obito Uchiha no estaba puesto en la pelea de Deidara. Los niños no le importaban en lo más mínimo. Su Sharingan estaba clavado rígidamente en el interior del almacén, analizando al pelinegro de la cadena. Rayos de energía pura disparados desde sus ojos. Pensó Obito, su mente analítica trabajando a 1000 por hora tras presenciar cómo Toji se había librado del ritual de Hashin. No hubo sellos manuales. No hubo acumulación de chakra. Solo, una alteración biológica absurda y fuerza destructiva. Si Pain intenta someterlo por la fuerza bruta, este almacén se va a convertir en un cráter. Obito cruzó los brazos, manteniendo la mitad de su cuerpo intangible en la dimensión del Kamui. Su paciencia era infinita. No iba a cometer el error de atacarlo de frente. Que los demás lo desgasten, calculó fríamente en las sombras. Que lo obliguen a mostrar todas sus cartas. En el instante en que crea que ha ganado, o en el microsegundo en que su atención flaquee para proteger a esos héroes locales, lo enviaré a mi dimensión. Una vez dentro del Kamui, será mi prisionero, sin importar cuántos láseres dispare adentro. Adentro, Toji hizo girar la cadena de las 1000 millas. Frente a él ya no solo estaba el fanático religioso, sino el líder absoluto de Akatsuki, Pain, flanqueado por Conan y la letal marioneta de Sasori. Kisame también sonreía desde las sombras, y Kakuzu curaba su brazo amputado con sus hilos negros. Toji dio un paso al frente, haciendo crujir los nudillos de su mano libre. Bien, dijo Toji, con una sonrisa salvaje asomando bajo la tela negra. ¿Quién de ustedes va a pagar por mi traje arruinado? El silencio en el almacén solo era interrumpido por el crepitar eléctrico y púrpura de la nueva guadaña de Idan. Los demás miembros de Akatsuki, a pesar de su estoicismo habitual, no podían ocultar su intriga ante la transformación de su compañero. Esa energía oscura que lo envuelve, definitivamente no es chakra, analizó Sasori desde el interior de su marioneta, su voz metálica resonando con genuina fascinación. Sus heridas se están cerrando a una velocidad celular absurda, y esa guadaña parece estar hecha de pura energía destructiva. Vaya, vaya. Parece que el zombi religioso encontró a un dios mucho más generoso en este mundo patético, se burló Kisame, apoyando la pesada sameada en su hombro. Aunque no me quejo si él hace el trabajo sucio. Pain entrecerró sus ojos anillados, evaluando la anomalía. Es un poder inestable y desconocido, pero útil. Dejen que Idan actúe de vanguardia. Veamos cómo reacciona nuestro objetivo. Pero Toji los ignoró por completo. Su mirada estaba clavada exclusivamente en el creyente sanguinario. Bajo la tela negra, su mandíbula estaba tensa. Su cuerpo había resistido el daño, sí, pero esa magia oscura era demasiado impredecible. ¿Qué pasaría si en el próximo intento ese lunático decidía cortarse su propia cabeza? Toji no estaba dispuesto a arriesgarse a comprobar si podría soportar ese nivel de daño. Ese Akuma lo volvía una amenaza crítica no solo para él, sino para cualquiera a su alrededor. Tenía que matarlo primero, y tenía que ser ahora mismo. Sin pronunciar una sola palabra, Toji explotó en movimiento. El asfalto bajo sus pies literalmente se hizo polvo. Apareció frente a Idan en un parpadeo, haciendo girar la cadena de las 1000 millas con la fuerza de un huracán, apuntando directamente al cuello del inmortal para decapitarlo de un solo tajo antes de que pudiera reaccionar. Muy lento, hereje. Rugió Idan, ebrio de poder y adrenalina oscura.
El acumatizado levantó su guadaña de plasma púrpura para bloquear. La pesada hoja de acero de Toji chocó violentamente contra la energía concentrada del arma mágica. Durante un microsegundo, ambas fuerzas compitieron, creando una onda de choque que reventó los pocos cristales que quedaban en el almacén. Pero la magia de Augmot, diseñada para cortar cualquier cosa, fue demasiado para el metal terrenal, sin importar qué tan costosa fuera la réplica. Con un chirrido agudo, la hoja de la cadena de las 1000 millas se calentó al rojo vivo. Los eslabones no soportaron la fricción ni la presión del plasma. ¡Crack! El arma se partió en dos. El acero fundido cedió y la cadena se hizo añicos, enviando pedazos de metal caliente volando en todas direcciones. Idan soltó una carcajada estridente y aprovechó la destrucción del arma para dar un tajo horizontal a quemarropa, obligando a Toji a dar un salto mortal hacia atrás a una velocidad imperceptible para evitar ser partido a la mitad. Toji aterrizó suavemente a varios metros de distancia. Miró el extremo de la cadena inútil que aún colgaba de su muñeca. Había costado una fortuna, pero había perecido por completo. Sin cambiar de expresión, la dejó caer al suelo con un tintineo sordo. Se frotó la nuca. Justo en ese momento, el sonido de explosiones lejanas resonó en el cielo nocturno de París, llegando con total claridad a sus agudos oídos. Ese rubio de las explosiones ya empezó a tirar sus bombitas, pensó Toji, apretando los puños a sus costados. Marinette, mi hermanita, y ese idiota en traje de gato que tengo por cuñado, están allá afuera intentando sobrevivir contra un terrorista de rango S. Si sigo perdiendo el tiempo jugando, van a terminar muertos. Un suspiro profundo y pesado escapó de la tela negra que cubría su boca. Su postura relajada desapareció y esa actitud entusiasta que tenía por tener al fin una buena pelea había desaparecido. Sus músculos parecieron densificarse, marcándose brutalmente a través de la tela de su camisa destrozada. Una presión aterradora, densa y asfixiante, comenzó a emanar de su cuerpo. No era chakra, no era magia, era pura, cruda y absoluta supremacía física desatada. Hasta Pain pareció tensarse ligeramente al sentir la alteración en el ambiente. Supongo que se acabó el calentamiento, sentenció Toji. Su voz era tan fría y carente de humanidad que hizo que Kisame borrara su arrogante sonrisa. Intenté jugar bajo sus reglas, usando juguetes de metal para no romper demasiado este lugar y mantener el perfil bajo. Pero ya me hartaron. Toji flexionó las rodillas, y el concreto sólido crujió bajo sus zapatos, hundiéndose como si estuviera parado sobre lodo. Sus ojos brillaron con una intensidad depredadora que hizo que el instinto de supervivencia de los Akatsuki se disparara. Voy a despedazarlos con mis propias manos. El aire en el almacén se volvió insoportablemente pesado. En el instante en que Toji dejó de contenerse, el concepto mismo de velocidad cambió. No hubo un impulso visible. Simplemente desapareció con un estallido sónico que reventó los tímpanos de los presentes y levantó una nube de polvo y escombros. Atrás. Alcanzó a gritar Pain, pero era demasiado tarde. Toji reapareció en el centro de la formación de Akatsuki. Kisame fue el primero en reaccionar, balanceando a Sameada en un arco horizontal devastador. Toji ni siquiera la esquivó. Levantó su antebrazo desnudo y bloqueó la colosal espada. El impacto generó una onda de choque masiva, pero el brazo de Toji no se movió ni un milímetro. Con un movimiento fluido, el pelinegro le dio una patada frontal a Kisame en el pecho que hundió sus costillas y lo mandó a volar a través de 3 muros de concreto. Muere. Rugió Sasori, haciendo que la cola envenenada de su marioneta Iruko se disparara hacia la espalda de Toji. Toji se giró sobre su propio eje y, con la mano abierta, agarró el aguijón de metal envenenado en pleno vuelo. Apretó el agarre y el acero se hizo polvo entre sus dedos. Antes de que Sasori pudiera procesarlo, Toji tiró del cable conectado a la cola, arrancando a la marioneta entera del suelo y usándola como un martillo gigante para golpear a Kakuzu, quien estaba a punto de lanzar un ataque de fuego. Ambos ninjas salieron despedidos en una maraña de madera astillada y cables negros. Conan intentó envolverlo en un tornado de papel cortante, pero Toji simplemente dio un pisotón en el suelo. La fuerza bruta del impacto generó un cráter y una corriente de aire ascendente tan violenta que dispersó el papel como si fuera polvo. ¿Sigues tú, hereje? Bramó Idan, saltando a través del caos con su guadaña de plasma púrpura apuntando al cuello de Toji.
Pain extendió las manos. Banso Tenin. La fuerza gravitacional tiró de Toji para empalarlo directamente contra la guadaña de Idan. Era un ataque combinado perfecto. Ineludible. Pero en las sombras de la dimensión del Kamui, Obito Uchiha vio la apertura que tanto había estado esperando. Esta es mi oportunidad. Está anclado por la gravedad de Pain y distraído por Idan. Es mío. El espacio se arremolinó justo a las espaldas de Toji. La figura de Tobi se materializó, extendiendo su mano con los dedos engarrotados para tocar la espalda descubierta del pelinegro y succionarlo a su dimensión para siempre. Pero Obito no sabía que Toji llevaba varios minutos esperándolo. Con su audición, Toji había escuchado los latidos del corazón de Obito, su respiración e incluso los susurros arrogantes que el enmascarado había murmurado para sí mismo desde las vigas. A escasos milímetros de tocarlo, la voz fría de Toji resonó por encima del estruendo de la batalla. Murmuras demasiado fuerte para ser un ninja, idiota. Ignorando por completo la fuerza gravitacional de Pain gracias a su monstruosa fuerza en las piernas, Toji se agachó por debajo del corte de Idan y pivotó sobre su talón izquierdo con una fluidez aterradora. Su mano derecha se tensó, recta como una tabla, convirtiéndose en el arma más letal del lugar. Con un tajo horizontal de su mano desnuda que cortó el aire como la mejor de las katanas, Toji atravesó el cuello de Obito Uchiha antes de que éste pudiera reaccionar o volverse intangible. La cabeza enmascarada de Obito salió volando por los aires, separándose de su cuerpo en un geyser de sangre. El cuerpo decapitado de Uchiha cayó de rodillas. Pain abrió los ojos con genuina sorpresa. Idan se detuvo en seco. El líder en las sombras acababa de ser ejecutado en un parpadeo. Pero Toji no sonrió. No relajó los hombros. No bajó la guardia ni un solo milímetro. Él sabía que este mundo estaba lleno de trucos sucios, y sus sentidos sobrehumanos le advirtieron que la presencia detrás de él no había desaparecido del todo. Él sabía del botón de reinicio. Tal como Toji predijo, el cuerpo decapitado y la cabeza ensangrentada de Obito se desvanecieron en el aire como un espejismo brumoso. El Izanagi había hecho su trabajo, sacrificando el ojo izquierdo oculto de Obito para reescribir su propia muerte. A 2 metros a la derecha de Toji, el espacio volvió a distorsionarse. Obito reapareció, intacto, empuñando un kunai afilado, reforzándolo con toda la cantidad de chakra que tenía y lanzándose hacia el punto ciego del mercenario, con una sonrisa de victoria bajo la máscara. «Sorpresa, monstruo», exclamó Obito, seguro de que ahora sí tenía la ventaja definitiva. «Sorpresa tu abuela», respondió Toji, mirándolo de reojo. Toji ya estaba en movimiento antes de que Obito terminara la frase. Había calculado exactamente dónde reaparecería basándose en el desplazamiento del aire. Con una velocidad que desafiaba la física, Toji interceptó el brazo del kunai de Obito, rompiéndoselo por la mitad como si fuera una rama seca. El grito ahogado de dolor de Obito fue silenciado instantáneamente. La mano libre de Toji se cerró en un puño que concentró toda su ira. Conectó un golpe directo, brutal y seco justo en el centro del pecho de Obito. El impacto no solo rompió las costillas. El puño de Toji atravesó limpiamente el pecho de Uchiha, destrozando su corazón y saliendo por su espalda en un estallido de sangre y carne. Obito tosió sangre espesa, su único ojo visible a través de la máscara espiral abriéndose de par en par, perdiendo el brillo al instante. Esta vez no había trucos. No había más ojos de repuesto. El hombre que había manipulado al mundo ninja entero colgaba del brazo ensangrentado de un sujeto que solo quería terminar el trabajo para ir a ver cómo estaba su hermanita. Toji se inclinó ligeramente, acercando su boca al oído de Uchiha. Salúdame en el más allá a la que fue el amor de tu vida, pero para ella, no fuiste más que un simple amigo. Obito quiso replicar, insultar, quiso contraatacar verbalmente, pero no tuvo las fuerzas. Maldición, él incluso sabía sobre el Izanagi, ¿por qué no pude prever eso? Fueron los últimos pensamientos de Uchiha. Toji sacó el brazo del pecho de Obito con un movimiento brusco, dejando caer el cadáver sin vida de Uchiha al suelo del almacén, donde se formó un charco escarlata de forma permanente. El pelinegro sacudió la sangre de su mano con un gesto aburrido y se giró lentamente hacia Pain, Idan y el resto de los Akatsuki, que acababan de presenciar cómo la fuerza bruta más pura humillaba a sus técnicas divinas.
Uno menos, de verdad esta vez, dijo Toji, sus ojos brillando con una promesa de muerte absoluta. ¿Quién de ustedes es el siguiente? El charco de sangre bajo el cuerpo de Obito fue el detonante. Por primera vez desde la creación de Akatsuki, el miedo genuino y la certeza de la muerte se infiltraron en las filas de los criminales rango S. No estaban lidiando con un objetivo, ni con un ninja fuerte. Estaban frente a un monstruo que jugaba con reglas que ellos no comprendían. El líder de la organización tomó la decisión en una fracción de segundo. Ya no habría contenciones. Si este sujeto seguía respirando un minuto más, todos morirían. Mátenlo. Ahora. Ordenó Pain, elevándose rápidamente hacia el cielo nocturno, canalizando cada gota de su poder en un ataque a pequeña escala. Shinra Tensei. Empuje todopoderoso. Esta vez no fue un empujón para alejarlo. Fue un muro de presión gravitacional a su máxima capacidad, diseñado para aplastar cada hueso en el cuerpo de Toji y reducir el almacén entero a polvo. Pero no venía solo. Todos los Akatsuki se movieron rápidamente fuera del ataque de Pain y empezaron a tejer sus propios ataques. Akaiji. Yaki no Sen, secretos rojos. Actuación de los 100 títeres, entonó Sasori. Deshaciéndose de su armadura, ahora inservible. Un pergamino se desenrolló a su espalda, y 100 marionetas letales, armadas con espadas y veneno, inundaron el aire como un enjambre de avispas asesinas. Kakuzu rugió, desprendiendo sus máscaras por completo. Torrentes de fuego, viento y rayos convergieron en un ataque elemental masivo, mientras miles de hilos negros surgían de su cuerpo mutilado como un mar de serpientes para atrapar al pelinegro. Desde las alturas, al lado de Pain, Conan desplegó sus alas. Cientos de sellos explosivos cayeron como una tormenta de nieve mortal, cubriendo cada milímetro de la zona de combate. Al mismo tiempo, Kisame aprovechó la distracción visual. Con una sonrisa dentada, se fusionó por completo con Sameada, transformándose en un monstruoso híbrido de tiburón. Se sumergió en las sombras y el agua residual, esperando el microsegundo exacto en que Toji bajara la guardia para destrozarlo. Incluso Itachi, sabiendo que debía mantener su papel si quería sobrevivir, cerró su ojo derecho y derramó una lágrima de sangre. Amaterasu. Las llamas negras inextinguibles se dispararon hacia Toji, mientras un aura naranja y esquelética, el Susanoo, comenzaba a formarse alrededor de Uchiha como defensa absoluta. Todo el poder destructivo de Akatsuki convergía en un solo punto. Una fuerza capaz de borrar un país entero del mapa. Pero para los ojos de Toji, todo se movía en cámara lenta. Ignoró las llamas negras. Ignoró las marionetas, el papel bomba y la presión gravitacional que empezaba a aplastar el suelo. Su mirada estaba fija en un solo objetivo: Idan. El creyente sanguinario reía como un desquiciado, levantando su guadaña de plasma púrpura, listo para aprovechar el caos y decapitar a Toji. Este idiota y su magia de mariposas son demasiado inestables para dejarlos en la tierra, pensó Toji. Antes de que los ataques de Akatsuki pudieran siquiera rozarlo, Toji flexionó las rodillas. La energía cinética acumulada en sus piernas era tan masiva que el suelo no solo se agrietó. La corteza terrestre cedió en un cráter de 50 metros de diámetro. ¡Boom! Toji se disparó hacia adelante a una velocidad que rompió la barrera del sonido 3 veces seguidas. Atrapó a Idan por el cuello, ahogando su carcajada histérica. «Dices que eres inmortal, ¿verdad?», susurró Toji, con el rostro a escasos centímetros del akumatizado, mientras la fuerza del despegue los elevaba por encima del almacén. «Vamos a poner a prueba tu fe». Sin detener su ascenso, Toji usó su capacidad de vuelo y se propulsó hacia arriba, arrastrando a Idan consigo. Atravesaron la onda de choque del Shinra Tensei como una bala atravesando papel. Dejaron atrás las marionetas, los explosivos y las llamas. En un parpadeo, rompieron las nubes. El cielo de París pasó de ser azul oscuro al negro absoluto del espacio exterior. Idan comenzó a asfixiarse. Sus ojos púrpuras, antes llenos de arrogancia, ahora desbordaban pánico al ver cómo la Tierra se hacía más y más pequeña debajo de ellos. El frío del vacío espacial chocó contra la magia de la Kuma, que luchaba desesperadamente por mantenerlo con vida. En su oscura guarida en París, Gabriel Agreste cayó de rodillas, gritando de agonía mientras la conexión mental con su Akuma se estiraba más allá de la atmósfera terrestre, hasta que finalmente estalló.
la mariposa negra en el pecho de Idan se desintegró, deshaciendo la transformación y devolviéndolo a su forma original de Akatsuki, pero sin aire y congelándose en el vacío. Toji se detuvo en el espacio exterior, flotando bañado por la luz cegadora de la estrella más cercana. Sostenía a un Idan que pataleaba y se ahogaba en silencio. «¿Tu dios te exige sacrificios, no?», dijo Toji, aunque en el espacio no había sonido. Idan solo pudo leer sus labios a través del terror. «Te presento al sol». Con un movimiento fluido de su brazo, Toji lanzó el cuerpo de Idan directamente hacia la gigantesca esfera de fuego solar. La inercia del lanzamiento aseguró que Idan no dejara de viajar. El inmortal ninja vio cómo el sol se hacía cada vez más grande. Su piel comenzó a arder. Su factor de curación lo regeneraba, solo para que el calor extremo lo volviera a carbonizar al instante. Gritó sin sonido. Iba a arder, derretirse y curarse en un bucle de agonía infinita, atrapado en el centro del sistema solar por toda la eternidad. Toji observó cómo la silueta del inmortal desaparecía en el resplandor solar. Se cruzó de brazos, asintió para sí mismo, y luego giró su cuerpo hacia la tierra. Allá abajo, la mayor coalición de criminales ninjas de la historia acababa de detonar su arsenal completo contra un almacén vacío, pensando que lo habían aniquilado. Toji apuntó sus puños hacia abajo y se dejó caer. Su cuerpo se envolvió en llamas al reingresar a la atmósfera, descendiendo hacia París como un maldito meteorito de extinción masiva, listo para masacrar a los sobrevivientes. El almacén ya no existía. En su lugar, se abría un foso infernal. Al condensar todo su poder en un área reducida, Pain había creado un cráter perfectamente esférico y abismal que tragó los cimientos del edificio y el asfalto circundante. La tierra estaba fundida. Las llamas negras del Amaterasu ardían devorando el acero retorcido, mientras los remanentes de las explosiones de Conan y los relámpagos de Kakuzu seguían chisporroteando en el aire sobrecalentado. En el borde del inmenso socavón, los miembros de Akatsuki respiraban pesadamente. Pain descendió lentamente hasta tocar el suelo. A su lado, Conan plegó sus alas de papel, evaluando el nivel de destrucción. A varios kilómetros de allí, oculto en la cima del edificio más alto y oscuro de París, el verdadero Nagato tosía sangre por el esfuerzo de canalizar tanto poder a través del camino de Eva, pero confiaba en que la amenaza había sido neutralizada. Kakuzu retrajo sus hilos negros, murmurando sobre cómo no habría cuerpo que cobrar después de esa masacre. Kisame emergió de un charco de agua hirviendo, deshaciendo parcialmente su fusión con Sameada, gruñendo porque el calor casi lo cocina vivo. Ninguno había notado que faltaba una pieza en su tablero. Con el caos absoluto que acababan de desatar, todos daban por hecho que Idan simplemente estaba enterrado bajo los escombros llameantes, maldiciendo y esperando a que alguien lo desenterrara para volver a pegar sus extremidades. Incluso con esa fuerza anormal, nadie podría sobrevivir a esto, sentenció Sasori, cuyas 100 marionetas flotaban como un ejército espectral sobre el cráter, listas para apuñalar cualquier cosa que se moviera. Itachi, aún cubierto por el aura esquelética y naranja de su Susanoo, mantenía su ojo derecho cerrado. Sabía que el poder combinado de la organización era abrumador. Sin embargo, su instinto le gritaba que algo andaba mal. El Uchiha alzó la mirada hacia el cielo nocturno. Una luz incandescente perforaba las nubes. «Pain», advirtió Itachi, su voz fría rompiendo el silencio. «Arriba». Los criminales alzaron la vista. Al principio, parecía una estrella fugaz. Un segundo después, se dieron cuenta de que el cometa descendía en un ángulo de 90 grados, envuelto en fuego atmosférico, cayendo directamente hacia el centro de su cráter a una velocidad supersónica. El aire se comprimió con un silbido ensordecedor. «Cúbranse», gritó Conan. El impacto del meteorito fue un evento sísmico. Si el ataque de Akatsuki había destruido el área, el aterrizaje de Toji destrozó la geografía. Una onda de choque titánica barrió el lugar. Las 100 marionetas de Sasori, consideradas su obra maestra, fueron pulverizadas en el acto, convertidas en aserrín y chatarra antes de que siquiera pudieran intentar bloquear. Kakuzu salió despedido hacia atrás, clavando sus hilos en el suelo para no salir volando.
Kisame fue arrastrado por el vendaval, y las llamas negras del Amaterasu fueron literalmente sopladas y reducidas a pequeñas llamas del tamaño de hormigas, volviéndose prácticamente inofensivas. Itachi se ancló al suelo usando los brazos de su Susanoo como escudos. Pain reaccionó por puro instinto, colocándose frente a Conan y lanzando un Shinra Tensei defensivo solo para evitar que la onda de choque los hiciera pedazos a ambos. El polvo y el vapor se levantaron formando un hongo de escombros. Desde el epicentro del nuevo cráter llameante, una silueta se irguió lentamente. Las llamas atmosféricas que lo cubrían se disiparon. Toji se sacudió un poco de ceniza del hombro. La tela negra seguía cubriendo la mitad de su rostro, y sus ojos brillaban en la oscuridad con una letalidad imperturbable. No tenía un solo rasguño. Ese fue un buen espectáculo de luces, dijo Toji, su voz resonando por todo el cráter, haciendo que a Kisame se le helara la sangre. Pero si ese era su mejor truco, estoy muy decepcionado. Pain apretó los puños, su rostro impasible traicionado por la más mínima tensión en su mandíbula. Habían usado todo. Por cierto, añadió Toji, señalando hacia el cielo nocturno con el pulgar, su sacerdote se fue de viaje de forma permanente. Espero que les guste el calor, porque él está a punto de conocerlo muy de cerca. La revelación cayó como un balde de agua fría. Kakuzu buscó la presencia de Idan con la mirada, dándose cuenta por primera vez del vacío absoluto. Toji tronó los nudillos de ambas manos. Ya estaba listo para terminar con estos sujetos. Fin del capítulo. Bien, eso sería todo. No tengo mucho que decir, quizás solo el hecho de que hay uno que otro enfermo por aquí fan de los isekai, ya que en el capítulo anterior creo que dejé en claro por qué no pienso emparejar a Toji con Chloe o con alguna otra chica del círculo social de Marinette. Pero igual les valió verga xddd. Esto no es Mushoku Tensei bro, con un prota de 40 años que renace y se enamora de adolescentes. No me gustan esos clichés asquerosos. Eso es todo, hasta la próxima.